Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Hoy es la clase de discipulado que tenemos todos los martes, que es presencial en Ciudad de México y aquí y lo demás también es por Instagram, en Valles por Instagram. Aunque Valle pues siempre le toca los miércoles presencial. De esta manera también en Ciudad de México tenemos presencial el servicio cada 15 días por parte de nosotros, aunque presencialmente es para todos porque hay predicadores allá. Berta del Ángel, qué gusto saludarte. Los lunes siempre hay servicio de mujeres, siempre presencial. ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto, Manuelito, qué gusto saludarte. Los lunes también es presencial, varones cada 8 días es presencial. Y los discipulados cada 15 días son presencial. Y para todos los demás es por Instagram. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. ¿Sí? Liliana Mijares, buenas noches. También 100, bueno, muchos números. La señal está muy buena, entonces yo creo que está bien, pero creo que no tenemos problemas, se escucha bien también. Ah, perdón, no me había puesto aquí el micrófono, pero Lilia Mijares, buenas noches. Alicia, Alicia López. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos dé esa revelación que siempre necesitamos de Dios. Nos debemos sentir verdaderamente gozosos de saber que Dios nos habla a través de su precioso Espíritu. Siempre decimos a través de la palabra. Sí, la palabra Dios la toma para que, si el pastor, el sonido bien. Gracias, ángeles, qué gusto. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, porque solamente en ti estamos seguros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra se ha venido a cumplir en nuestras vidas cuando somos obedientes a ti, Señor, cuando tú nos transformas, cuando tú nos cambias, cuando nosotros, Señor, te escuchamos, Señor, y hablas a nuestros corazones y nos haces ver que es por medio de la fe que podemos alcanzar todas las promesas que hay en ti, Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta noche nos des ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, Señor, para que seamos llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, entendiendo ser llenos de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, para que podamos, Señor, andar en esta tierra como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, mis hermanos, yo quiero hoy predicar, si el Señor tiene bien, me ha estado inquietando mucho con este tema, de la importancia que la salvación que vamos a encontrar, porque ya sabemos que somos salvos cuando creímos en Dios, ahí somos salvos. Pero luego viene un proceso donde Dios nos va cambiando, pero Dios no cambia, todo lo hace por medio de la fe. Todo por medio de la fe. Y a lo que yo te quiero decir en esta noche es que muchas veces nos pasamos y regresamos al mandamiento. Y es correcto tener claro el mandamiento, porque el mismo Pablo lo dijo. ¿Por qué hago lo que no entiendo? ¿Por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero, eso hago. Pero después dice, por eso apruebo que la ley es buena. O sea, la ley me lleva al mandamiento y me dice, pórtate bien. Pero la salvación de nuestra alma,
es a través de la fe, ¿sí? Así es que vamos a abrir nuestras Biblias ahorita en el libro de Gálatas, ¿sí? Eh, perdón, Filipenses, si no me equivoco. Vamos a ver ahorita, aquí en Filipenses. Sí, sí es Filipenses, ¿sí? Dice, dice Filipenses 3. Filipenses 3 dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, 3:1, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es seguro que tú podamos entender, no salirnos de la voluntad de Dios, no salirnos del plan de Dios y cómo lo planeó Dios. Hola Rocío, ¿qué tal? Araceli, buenas noches. Dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y aquí uno de los malos obreros y mutiladores del cuerpo, cuando mutilan el cuerpo de Cristo, estamos hablando de en los Gálatas, por ejemplo, que ellos estaban yéndose al mandamiento, a la ley, a la ley. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? Y después él habla de todo su currículum, Pablo, que él tiene, ¿sí? Y lo hace en la cara, lo menciona que él tenía muchos motivos por los cuales podía gloriarse. Y entonces dice en el versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando tú buscas el conocimiento de Cristo Jesús, ese conocimiento viene en la palabra de Dios y nos es revelado por el Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal, Pati? Es revelado por el Espíritu Santo y cuando es revelado por el Espíritu Santo va conforme a la palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que mora en ti, entonces tu fe se fortalece. ¿Y por qué quiere Dios que fortalezcas tu fe? Porque la salvación es por fe, la salvación es por fe. Yo sé que tú ya eres salvo, pero ahora tienes que alcanzar una corona salvando tu alma y esto solamente lo vas a lograr por medio de la fe, porque mira, dice el apóstol Pablo, esta revelación tan hermosa, dice en el 8, nuevamente lo vamos a leer, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, cuando Él venga, que Cristo esté formado en Él y ser hallado en Él. O sea, que tú seas hallado en Cristo. O sea, dices, tú puedes decir, pero yo soy cristiano y tengo muchos años de estar en Cristo. No, pero que Cristo se haya formado en ti, que Cristo se haya formado en ti. Entonces, ese es el punto que Pablo les decía a los Gálatas. Mira, dejo una marquita ahorita aquí y vamos al libro de Gálatas, ¿sí? En Gálatas 2, y aquí mira, en Gálatas 2, si no me equivoco, dice, dice aquí,
Oh, Gálatas insensatos, que como siempre me gusta usar esta Biblia, que ya le estoy agarrando más el modo, luego me cuesta trabajo encontrar los versículos. En la otra versión los encuentro luego, pero tengo que acostumbrarme a esta. Dice, dice, sí, que también habla dice Gálatas 4, perdón, Gálatas 4, vamos ahí. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice a vosotros y ningún agravio tuve, un agravio me habéis oído. ¿Sí? Así es que él, déjame, versículo 19, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Cuando dice aquí en Filipenses, vamos aquí a Filipenses que la estábamos leyendo, dice 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para que Cristo, que ganarnos a Cristo, que Cristo se forme en nosotros y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Fíjate el versículo 9, muy importante, Filipenses 3:9, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, porque tu propia justicia, que es por la ley, esa no es la que va a valer. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, aquí es cuando Pablo en el libro de Romanos establece mucho esa importancia, y lo vemos también en Filipenses y lo vemos en Gálatas, que la justicia de Dios es por medio de la fe. Quiere decir que por medio de la fe, del conocimiento de Dios, tú puedes cambiar, tú puedes ser transformado y ser hallado en Él. Porque lo que nos lleva es la fe, es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no tienes. ¿Sí? Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. También Ontiveros, buenas noches. Morales Ontiveros, buenas noches. Entonces, mis hermanos, bien importante, Pablo le dedica muchas partes de sus capítulos de lo que él enseña a mostrar que es por medio de la fe como nosotros vamos a ser transformados. Es muy importante aquí Pablo en el 3:19 que está hablando de la perfección que la va a alcanzar por medio de la fe. Por eso dice que todo lo considera basura, contar de tener la excelencia del conocimiento, es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Dice Pablo, por lo cual todo lo que yo era y la importancia, yo lo tomo por basura. A mí lo que me interesa es tener el conocimiento de Dios para poder ser hallado en Él. Y entonces no tener mi justicia por medio de la ley, ¿sí? No tener mi justicia por medio de la ley, sino por medio de la gracia, que la gracia es la fe,
sino la justicia que es por la fe de Cristo. Fíjate esta parte, esta frase importantísima. Vamos a leer otra vez Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjate lo que dice ahí, ¿la fe de quién? La fe de Cristo. ¿Sí? Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. La fe de Cristo. A ver, y en el momento que tú como hombre, igual que el Señor Jesucristo creció, y Él fue el autor de la fe, porque Él es Dios, pero también fue el consumador de la fe, ¿sí? Vamos aquí al libro de Hebreos 11, dice es la fe de Cristo, amén. En Hebreos 11, dice aquí, dice, que es todos los que... Es Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo hombre. Puestos los ojos en Jesús como hombre, como el autor y quien vino a consumar la fe, es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice, todo lo considero basura por la excelencia del conocimiento, ¿sí? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por lo cual lo he perdido todo, ¿sí? Y no tener mi propia justicia, que es por medio de la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo. A mí me llamó mucho la atención este versículo, la fe de Cristo, la fe de Cristo. Entonces, mira, voy a tratar de, a ver si puedo transmitirte esto que siento mucho en mi corazón, que me ha mostrado el Señor desde la semana pasada. Cuando tú llegas a Cristo, desde luego vas conociendo la ley. Y Dios te dice que hagas eso. Y no es claro todos los mandamientos que vienen en la ley. Las promesas, te pondré por cabeza, no por cola, siempre estarás por encima y nunca por debajo. Si pusieres por obra todos mis mandamientos, será bendita tu arteza de amasar, bendito tu entrar y tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos saldrán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tu granero, bendecirá tu arteza de amasar, enviará la lluvia temprana y tardía. Entonces, todo eso si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Todas esas promesas dicen claramente también que son por medio de la fe, es decir, y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán sobre tu corazón y te alcanzarán. Y cuando Dios les está estableciendo que los alcanzarán, ¿sí? Estas promesas te van a alcanzar. Mira, vamos a Deuteronomio 28, que lo mencioné casi de memoria ahorita, pero que nos vuelve a impactar de que Dios no ha cambiado de ninguna manera. Yo sé que les dio la ley y dice que los pongas por obra, pero también dice claramente que estas bendiciones los alcanzarán. Deuteronomio 28 dice, sucederá, acontecerá, te va a suceder, porque tú vas caminando por medio de la fe. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo
Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces, todas esas promesas, la ley, la ley Dios la dio para que la obedecieran. Estoy de acuerdo que es el mandamiento, pero a la vez también les dio la fe. Mira, vamos al libro de Hebreos, Hebreos 4, te confirmo si es Hebreos 3 o es 4, y vamos aquí a este versículo que nos deja claro que a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no le pusieron fe, ¿sí? Dice Hebreos 4, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿sí? Por eso vemos en Deuteronomio 28 que les dice, sucederá. Entonces ellos tenían que haber entrado en la obediencia a la palabra y esperar a que se diera para estar en la fe, sino simplemente se quedaron con el mandamiento, con el puro mandamiento. Es decir, y entonces la ley sí fue dada para que se obedeciera, pues dice, guardarás todo esto, pero también dice, sucederá, acontecerá. No dice, en el momento que lo obedezcas, en ese momento vas a tener la bendición. No, va a suceder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para obedecer todos estos mandamientos, yo te prescribo hoy que bendito serás bendito serás en el campo, bendeciré tu tabla, bendeciré, o sea, lo voy a hacer, quiere decir. Y aquí en este versículo de Hebreos nos ratifica más claramente el Señor que ellos no le pusieron fe a lo que escucharon. No le pusieron fe. Vamos a leerlo, dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, ellos escucharon Deuteronomio 28, ellos escucharon Éxodo 20, ellos escucharon todos los mandamientos de Dios, pero ellos tenían que esperar a que dieran todas esas promesas para que pudieran estar en fe. Y Dios lo que hizo con ellos, podemos ver con mucha claridad que Dios les mandó señales de su poder para que creyeran. Recuerda una cosa, el Señor, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. El Señor, cuando los fue a rescatar del pueblo de Egipto, les mandó a Moisés, que Moisés ya venía preparado, 40 años Dios que se había tratado con él, ¿no? 40 años que había tratado, pero es más, cuando le da la orden, se le aparece en una zarza, ¿no? Y dices, a ver, no hay ninguna figura, hay una planta que se enciende con fuego y le está hablando, ¿no? Y le está diciendo que tiene que ir a hacer esto. Entonces, él va al pueblo y todo el pueblo no conocía la ley, no tenían tan claro toda su historia de cómo venían desde Abraham ni todo el caminar que hubo cuando José se fue a Egipto y todo. Y entonces llega Moisés y les empieza a mostrar, desde luego Dios a través de Moisés levantaba la vara y abrió el mar y vinieron las plagas, hubo señales y prodigios que vieron para que ellos pudieran confiar en Dios, para que cuando llegara entonces lo que les estaba prometiendo a través de la ley, todas esas cosas las alcanzaran por medio de la fe y no solo del mandamiento, ¿sí? Y no solo del mandamiento, ellos tenían que haber estado, pero
después viene un proceso importantísimo cuando viene el Señor Jesús. Y entonces entra la gracia y tienen que hacerles ver que tienen que dejar, que no es por el mandamiento, sino es por la fe en Cristo Jesús. Como Pablo lo dijo, mira, yo en la carne he sido buenísimo en muchas cosas, tengo de qué gloriarme, pero todo lo considero basura con tal de tener el conocimiento de mi Señor Jesucristo, por el cual lo he perdido todo, y ser hallado en Él, que es la única manera que va a ser hallado. Él me va a transformar, ser hallado en Él para no tener mi justicia, que es por la ley, ¿sí? Porque la ley sí decía, el que haga todas estas cosas vivirá, ¿sí? El que haga todas estas cosas vivirá. Así es que dice, sino tener mi justicia, que es por la fe de Cristo, la fe de Cristo. Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, como instrumento de Dios, les hace ver por miles de caminos muchísimas cosas al pueblo judío y dirige esta carta para nosotros también y los pone de ejemplo a ellos. Y vamos a ver esa parte de esta historia, de todo lo que Pablo habla con ellos. Vamos a empezar con Romanos 4. Mira, vamos al libro de Romanos 4. Y entonces, desde ahí, bueno, desde antes de luego, pero Pablo se enfatiza mucho en esta parte del 4, 5 y 6. Dice Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, por haber obrado, por haber hecho el mandamiento y no esperar a decir, yo lo hago, yo sé que lo hago porque apruebo que la ley es buena, pero voy a esperar y voy a estar en fe a que Dios me va a cambiar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, él puede decir, yo soy el más obediente y más de que obedezco a Dios y esto, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque creyó y la ley todavía no había sido dada. Y entonces dice en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda, es decir, el que hace las cosas por mandamiento. Quiero ser muy claro, si tú haces las cosas por mandamiento, no estás mal, estás obedeciendo a Dios, pero no vas a poder obedecer en todo. Lo que va a suceder es que si tú te llenas del conocimiento de la ciencia de Dios, por la excelencia de conocer a Cristo, entonces Dios te va a transformar porque tú al estar escuchando la palabra de Dios, la fe te va a venir porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, todos nosotros, desde que nacimos de nuevo, para haber nacido de nuevo, tuvimos que haber creído, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham fue pasando diferentes pruebas cada uno de ellos. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después dejó a toda su parentela, se llevó a su esposa Sara, a su sobrino Lot, y se fue a la tierra que Dios le dijo que se fuera. Y estando ahí le vino una gran hambre y ahí se le fue la fe a Abraham y se regresó a Egipto.
y Dios lo volvió a sacar de Egipto. Ahí vete tú vete ahí cuando ya recibiste, también creíste en Cristo y estás firme en Cristo, pero viene la opresión, viene la tribulación y entonces te regresas al mundo, pides prestado, haces cosas incorrectas, te regresas al mundo y Dios te vuelve a sacar y sigue tratando contigo. ¿Sí? Después Dios le promete a Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Eh? Y él mismo le dijo, Señor, ¿cómo voy a tener? Me dices que voy a ser padre de muchedumbres. ¿Cómo me dices eso, Señor? Si sabes que ando sin prole, dice Abraham, no estás en fe. Tienes que creerme. Entonces dijo Abraham, bueno, voy a creer, Señor. Ahí lo ves en Génesis, y voy a creer en ti, ¿no? Pero a los 10 años su mujer le dice, no vas a tener nada, mira, ya pasaron 10 años y tiene un hijo con la sierva que es Agar. Sin embargo, Dios sigue tratando. Vemos a Abraham que tiene 99 años, como dice aquí, Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahí vemos un Dios que es un Dios de fe. Amén. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Amén. Se le había dicho, así será tu descendencia. Y entonces un Abraham que vemos que llegó a los 75 años cuando le creyó a Dios, llega a los 99 y vemos a los 99 años un Abraham diferente que dice que, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi él de 100 años. Tampoco se debilitó en la fe por la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Abraham, ¿sabes cómo estaba? Cuando él tenía 99 años, plenamente convencido que era también Dios poderoso para hacer todo lo que se había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Date cuenta cómo Dios lo había justificado porque creyó, como a ti te justificó por haber creído en Jesús. Dios te justificó y te dijo, confesaste a mi Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú ya eres salvo. Ahora, te voy a perfeccionar y esa perfección, te voy a mostrar mi palabra, te voy a mostrar la ley, pero tú vas a cambiar por medio de la fe, por medio de la palabra que recibas, porque te va a decir lo mismo. Sucederá que si tú sigues recibiendo la palabra de Dios, vas a ser lleno del conocimiento de Dios y entonces tú vas a poder dar frutos que agraden a Dios, ser llenos de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahí tienes ese Abraham que ahora sí dio fruto de fe cuando le creyó a Dios que iba a ser padre de muchedumbres. Y entonces llegó la promesa y llegó el hijo deseado con Sara, el hijo de la promesa. Fíjate la palabra promesa. Te prometo. Y te prometo significa fe, es una promesa. El Señor ya me prometió, sí, por eso tienes que creerle. Y todo lo que vemos, que leímos en Deuteronomio, sucederá. Dios te está prometiendo. Dios le estaba diciendo al pueblo, sucederá que si oyes, porque la fe viene por el oír. Oyes la voz del Señor y pones por obra todos sus mandamientos. Yo te prescribo hoy que
Serás bendito en tu entrar y en tu salir. El Señor derrotará, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Siempre estarás por encima y nunca, ¿verdad? Y tú prestarás y tú no pedirás prestado. El Señor enviará la lluvia a tu tierra. Todo entonces es por medio de la fe. Por eso en Hebreos 4 dice claramente: cuidémonos, hermanos, porque a nosotros se nos ha dado la palabra como a ellos les fue anunciada, pero a ellos no les funcionó por no ir acompañada de fe. Entonces piensa en esto. Dios justificó a Abraham porque creyó, ¿sí? Después salvó a su pueblo y les dio la ley, pero también les dijo, es por medio de la fe, les dio a entender. Pero ellos se quedaron solamente en el mandamiento, ¿sí? Porque ellos tenían claro que el que obedeciera todos los mandamientos sería salvo. Mira, vamos aquí al libro al libro de, ay, ya lo tenía ahorita el libro que les iba a decir. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Dice, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después, cuando tuvo al hijo, cuando estaba en fe, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia, porque no se debilitó en la fe al ver la esterilidad de su mujer, ni los 99 años que él tenía. Y después le pide al hijo. ¿Cuántos recordamos cuando después le pide a su hijo, ahora me vas a entregar a tu hijo, ¿verdad? Y dice, Señor, tú eres tan poderoso que tú me lo resucitas, yo te lo entrego, Dios, y caminó en fe, no dudó nada, puso por obra la fe la puso por obra. Y entonces fue justificado por tercera vez Abraham cuando entregó a su hijo en el altar. ¿Eh? Y entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras, las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, diciendo, señores, la ley es para que ustedes la pongan también por fe, para que sean cambiados, porque dice, sucederá, acontecerá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es que Dios haya dicho, les doy la ley para maldecirlos. No, para que conozcan el pecado, pero que conozcan que todo lo que les enseñé desde que los saqué de Egipto y les abrí el mar y mandé todas estas plagas, les puse señales para que vieran mi poder y entonces pudieran confiar en mí. ¿Sí? Pudieran confiar en mí. Y eso fue lo que Dios te dice a ti y a mí. Ya llegaste a Cristo, sí, pero tu fe todavía fue ubicada para la salvación. Ahora falta que tú tengas la fe de Cristo y ser hallado en Él.
y ser hallado en él, no teniendo tu justicia que es por la ley, ¿sí? Tu propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo y ser hallado en él, ¿sí? Para que Cristo sea formado en ti, para que entonces tú a través de la fe, de que sabes que Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar, entonces tú vas a ser igual que Cristo. Amén. Y entonces Dios te establece, te perfecciona, ¿sí? Y entonces vamos a seguir leyendo Romanos 4, ¿sí? Y vamos a ver cómo Pablo sigue en varios, es que es lo que yo tenía para compartir hoy. Y entonces viene mostrando, aunque ya son 8:45, Romanos 4 dice que fue justificado, dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. ¿Qué quiere decir? Que al que obra no se le cuenta lo que está haciendo, ¿sí? Como para recibir la entrada al cielo. No se le cuenta por eso. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, porque él está obligándose a obedecer. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, porque por medio de él lo va a cambiar, ¿sí? Así es que dice, todo esto, dice ahora, vamos a leer otra parte bien importante. Versículo Romanos 4:10. ¿Cómo pues fue contada la justicia de Abraham? ¿Sí? Dice, ¿cómo pues fue contada? ¿Estando Abraham en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque todavía no se daba la circuncisión y ya le había sido contado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que en la ley se estableció que para entrar en el pacto habían que ser circuncidados. Entonces entraban en la ley, en el mandamiento, ¿sí? Y dice versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, o sea, como decir, tú ya estás justificado por haber creído. Por haber creído, recibió la circuncisión Abraham y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Mira, qué claro es este versículo. Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe la fe que tuvo estando aún incircunciso, ¿sí? A fin de que también a ellos, de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿sí? Y dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, les está mostrando, si se hubieran metido a estudiar todo lo que Moisés les estaba dando, porque les estaba dando Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Pues al escribir Génesis, Abraham les escribió toda la parte de la historia de Abraham. Toda la parte de la historia de Abraham, el cual creyó y no estaba circuncidado. Ya cuando recibió la circuncisión fue un sello de que había creído por fe. ¿Sí? Y dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí?
Dice versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que Abraham, heredero del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Tú vas a ser heredero de la tierra, heredero del universo, en Cristo Jesús, desde luego. Ese es el plan de Dios maravilloso, que vamos a ser herederos de la tierra. Y se pusieron tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y Jesús va a gobernar con brazo fuerte todo el universo, y los reyes de la tierra estarán ahí. ¿Quiénes? Aquellos que se dejaron transformar por medio de la fe. Amén. ¿Sí? Dice, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Me encanta este versículo. Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué significa gracia? El favor de Dios. Cuando tú lo recibes por medio de la fe, entonces porque Dios lo va a contestar, porque Dios te contesta siempre por medio de la fe. Amén. Dios dice, todas estas bendiciones te van a alcanzar. No te van a llegar mañana, porque la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no tienes. Y entonces dice, es por fe para que sea por el favor de Dios. Versículo 16, por tanto, es por fe la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no tienes, para que sea por el favor de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, Abraham fue justificado por la fe y tú eres justificado por la fe. Y Dios te va a cambiar mientras tú estés por medio de la fe y te va a transformar. ¿Sí? Y Él está haciendo la obra en ti para perfeccionarte. ¿Sí? Y entonces, dice Romanos 5, ¿sí? Déjame. Romanos 5, justificados, pues por la fe. Tú eres salvo porque le creíste a Dios. Tú vas a ser transformado porque le crees a Dios. Cristo se va a formar en ti si tú estás en fe. Y el punto de lo que queremos enfatizar, yo quiero enfatizar mucho. El mandamiento no es malo. ¿Sí? Pero Pablo dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Así es que la ley del Espíritu de vida me hace que yo termine con la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Por medio de la fe. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe al favor de Dios, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de tener la gloria de Dios en nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, tú estás en fe porque tú estás plenamente convencido de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. ¿Sí?
Y dice entonces, vamos a ver otro ejemplo de los cuales nos vuelve a hablar Dios a través de que nosotros estamos, vamos aquí a Romanos 9. Romanos 9. Yo creo que no nos va a alcanzar para verlo, ¿sí? Sí. Es que aquí nos vamos a tener que meter mucho a la parte de la promesa, porque una promesa es por fe. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Una promesa es de fe. Entonces, todo lo que viene en el Antiguo Testamento viene por el lado de la promesa, pero no vamos a podernos meter ahí todavía, porque ahorita nos llevaría mucho tiempo. Pero lo que te quiero decir, para poder, a ver si puedo resumir esta importancia. Tú llegas a Cristo y empiezas a oír muchas predicaciones. Obedece, obedece, obedece. ¿Sí? Llega un momento que estás en el mandamiento. Y no está mal. Obedece, porque si pones por obra estos mandamientos, te va a ir bien. Por eso dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, por eso apruebo que la ley es buena. La ley es espiritual. Está bien. Pero ahora, lo más importante es que tú y yo tenemos que predicarles a los demás que es por medio de la fe en que van a poder cambiar. Tus debilidades, tus errores, tus pecados y todo aquello, que la ira no se te quita, que los celos no se quitan, que no has cambiado en esto, que no has cambiado en el otro. La única manera que vas a poder cambiar, ¿sí?, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es por medio de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Mira, de repente ves hermanos de años y años en Cristo Jesús, que te platican de que fueron a la iglesia donde se empezó a fundar tal lado y que estaba muy jovencito sutano y que el otro y que aquello, y han andado años en Cristo. Y los ves y te hablan como cristianos y todo. Llegas a tener trato con ellos y te das cuenta que siguen en la carne, habiendo celos, contiendas, intereses, y sus comportamientos no han cambiado. Entonces ven el mandamiento como algo importante hacer, pero no lo pueden lograr porque no han crecido en fe, no se han llenado del conocimiento de la ciencia de Dios. ¿Sí? Entonces el punto está aquí, mis hermanos, que el mandamiento no es malo, pero tú no vas a poder cambiar solamente por conocer el mandamiento. Tú vas a cambiar por medio de la fe, de tener el conocimiento y la ciencia y la sabiduría, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí es cuando tú eres justificado. Y voy a terminar con este versículo que nos va a enfocar para no, porque esto de Gálatas, de la promesa, está muy, muy interesante. A ver si lo comparto el domingo. El Señor me permite y lo compartimos. Vamos a terminar con esto que estábamos cuando iniciamos, Filipenses 3. Recuerda, Pablo da todo lo que hizo en la carne, pero después dice que él estima todas las cosas por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo ha perdido todo, para ganar a Cristo, para que Cristo sea formado. Y entonces dice en el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Dice en el versículo 12, dice Pablo, no que lo haya ya alcanzado, ni que yo ya sea perfecto, pero Dios me está cambiando.
Dios me está encontrando. Dice Pablo, le dice a los Gálatas que lo leímos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero ustedes, Gálatas, se regresaron al mandamiento porque llegaron falsos obreros y les dijeron, tienen que circuncidarse, si no, no están en el pacto. Y dices, pero no es la circuncisión, es la fe lo que nos salva. Porque deja claro, cuando Abraham llegó no estaba circuncidado. Y entonces él creyó y le fue contado por justicia. Y cuando recibe la circuncisión, la recibe como una señal diciendo, estás en el pacto. Cuando tú le creíste a Cristo Jesús como Señor, Él entró en tu vida. Entonces recibiste la circuncisión no hecha a mano, sino una circuncisión en tu corazón. Y entonces Él dice, entendamos, mis hermanos, que tú vas a cambiar por medio de esto. Entonces dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si logro tomarme de aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que Pablo prosigue a la meta. Y él así alcanzó y está siendo perfeccionado como tú y yo somos perfeccionados por medio de la fe. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, dice. A ver, Dios nos está perfeccionando. Así todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Sí? Así es que dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, el punto está. ¿Llegaste a Cristo? Gloria a Dios. ¿Por qué llegaste? Porque creíste. Segundo, Dios te va a mostrar la ley y te la va a enseñar. Te va a decir esto. Y la vas a ver buena porque la ley es espiritual. Mas tú tienes que reconocer que todavía, igual que yo, estamos vendidos al pecado, pero entre más nos llenemos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, más nuestra fe se va a fortalecer y más vamos a ser perfeccionados y Cristo se va a formar en nosotros. Amén. Ay, mis hermanos, deseo mucho que podamos tener esta revelación todos, y ya no estar bajo el mandamiento que cuántas veces te predica, obedece, hermano, obedece, está bien, porque apruebo que la ley es buena, pero más bien dile, llénate de la sabiduría, hermano, llénate de la sabiduría, para que por medio de la fe alcances la justificación, porque Cristo se va a formar en ti y vas a tener la fe de Cristo. Amén. Y vas a tener la fe de Cristo. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Apenas me pasé un poquito, pero como siempre me paso un poquito, pero Dios siempre tiene una palabra hermosa. Yo deseo con todo mi corazón que haya sido el Espíritu Santo que te dé discernimiento de todo esto que hemos platicado. Deseo que el Señor me haya usado para poder transmitir esta parte tan importante de que somos justificados por la fe. Amén. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos a conocer la importancia, Señor, que todo es obra tuya, Señor. Todo es por medio de tu poder y tu gracia, de que hablas a nuestros corazones, al Espíritu que pusiste en nosotros, que es tu precioso Espíritu, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos, los que oyeron esta prédica, Señor, y los que la han de oír también, porque después se conectan en sus casas, Señor, para todos aquellos que reciban, pero de ti, Señor, y no de mí. Yo solamente soy un instrumento tuyo, por lo cual ellos han creído, pero el crecimiento que el que lo da eres tú, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, qué bendición haber estado. Nos vemos por allá el domingo, para también estar el lunes, tanto con las mujeres, mi esposa con las mujeres y yo en la noche con los varones. Y el martes, agéndate que cuando es presencial es muy bonito. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.